¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de este Expreso Constituyente, programa a través de Pacífico Televisión HD, nuestra página web, donde vamos conversando con distintas personas, personalidades, autoridades para conocer sobre este proceso constituyente que se mantiene vigente en nuestro país. Recuerde que este programa está financiado por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y también por el Gobierno Regional del Biobío. Hoy día vamos a conversar con Brian Smith, a quien ya saludamos, cientista político. Hola Brian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a los estudios de Pacífico Televisión HD.cl. Muy bien, Ricardo, gracias por invitarme a estas cápsulas. Sí, la idea es, de alguna u otra manera, en 15 minutos tratar de, dentro de lo que se pueda, conversar qué pasó con la Constitución o qué pasó con el proceso constituyente y qué es lo que viene a continuación. Desde el punto de vista de tu expertise, Brian, ¿qué sucedió con este proceso que tenía un 80% de apoyo de la gente? La gente quería una nueva, o quiere todavía una nueva Constitución, pero se derrumbó. ¿Qué pasó? Mira, a mí me parece ya a esta altura bastante entendible el resultado del 61,8% del 4 de septiembre recién pasado, rechazando esta propuesta de constitución que había levantado la Convención Constitucional. A la gente no le gustó por diversas razones, por razones ideológicas, por razones de contenido, muy sobre todo de contenido. De hecho, cuando tú revisas la primera encuesta académica que se hizo post plebiscito, uno de los principales argumentos que sostenían las personas que votaron rechazo apelaban, por ejemplo, a la plurinacionalidad. Era la primera categoría. Eso representa aproximadamente un 20% de las personas que votaron rechazo. Luego venía la performance que tuvo la convención, es decir, a la gente no le gustó, no le gustaron los escándalos. Habían otros aspectos que apelaban a la seguridad, al momento económico, e incluso podemos considerar que hubo gente, un porcentaje menor acorde a este estudio, aproximadamente un 5 o 6% de quienes votaron rechazo, votaron con evidente desinformación. Ya. Es decir, las fake news, pero es un porcentaje bastante menor. Si tú escudriñas en ese dato y te das cuenta que un 6% de los que votaron rechazo votaron por eso, representa aproximadamente 2 puntos del 100% de la Pero votación. a 2 meses, Brian, perdón, ¿ya se puede hacer este análisis o hay que dejar que pase más tiempo para ver realmente qué es lo que sucedió? O sea, siempre los análisis en las primeras semanas, el tiempo inmediatamente posterior a un suceso político, está todo el río revuelto. Pero previo al plebiscito ya se sentía, ya estas críticas ya existían y con mucha fuerza. Había obviamente escepticismo y muchas dudas respecto al resultado. Yo creo que nadie esperaba este resultado. Todos los estudios, todos los expertos y las expertas en ciencias políticas o en expertos electorales apostaban a que fuese un resultado mucho más estrecho. Y con el paso del tiempo, sin duda alguna, que se van a ir sumando muchos más argumentos, muchas más reflexiones, pero creo que estas son las bases que constituyen el análisis general del proceso hacia adelante. Democráticamente nunca nadie, bueno, no se había de alguna u otra manera votado algo así como un proceso constituyente, pero nunca nadie había tenido un 80% de apoyo. No, nunca. Y tiene que ver con el contexto, o sea, el estallido social responde también a muchas lógicas. Pero quiero destacar algo al respecto. Ese 79% del plebiscito de entrada de octubre del 2020, en cierta medida todavía existe. Cuando tú revisas las encuestas hasta el día de hoy, que van saliendo semana a semana, siempre se puede leer, y de hecho no hay que leer entre líneas, dice evidentemente que sobre un 71% de la población todavía quiere una nueva constitución. Aunque yo creo que hay que leer en ese sentido mucho más profundo. Más que querer una nueva constitución, quieren una mejor constitución. Ya. Porque ya sea una que se haga con un proceso nuevo o una que sean variadas y profundas reformas a la actual constitución, es decir, construir sobre esta base, la gente quiere una mejor constitución. ¿Qué tanto pesa en eso? Quizás, no sé, ¿qué tanto pesa la firma en la Constitución de Ricardo Lagos o de Augusto Pinochet? La verdad de las cosas es que durante el gobierno del presidente Lagos se hicieron reformas importantes a la constitución vigente, pero en estricto rigor el espíritu de la constitución es el mismo que tiene desde los tiempos de Pinochet.
De hecho, porque ahí está marcado el sistema económico también y la visión que tiene el Estado subsidiario. Y de hecho, previo al plebiscito del 4 de septiembre, aproximadamente 2 meses antes, si no me equivoco, creo que fue el 4 de julio o 5 de julio, Chile Vamos, es decir, la coalición de derecha, centro-derecha histórica, presentó un documento en el cual ellos se mostraban dispuestos a que si ganase el rechazo, la opción rechazo, ellos iban a avanzar hacia una nueva constitución en 10 puntos claramente establecidos. Hay varios, todos son relevantes, pero el primero es el más importante porque ese ataca directamente o rompe directamente con el corazón de la actual constitución, que es el Estado subsidiario, y ellos se adhieren a la idea de tener un Estado social de derecho. ¿Qué tanto daño le hizo Brian, o si es que le hizo daño, el que el presidente Boric y todo el gobierno se metiera de cabeza, aunque trataron de alguna u otra manera de disimularlo, de disfrazarlo, de cabeza en el proceso constituyente y que lo apoyaran, que fuera su carta de batalla este proceso? A mí me parece que la Constitución tenía sus propias, perdón, la Convención tenía sus propios flancos abiertos. Las declaraciones malas que hacían los distintos convencionales, las ideas que derechamente a muchas personas las asustaron, las preocuparon respecto al futuro del país. Y sin duda que la popularidad del presidente, quien se había sumado con toda la campaña del apruebo o en favor del documento de la convención, afectó en una medida a la convención. Pero me parece que el daño es mucho más grande para el presidente mismo. Más que el daño que él pudo sumarle a la convención, que como te decía, ya tenía sus propios flancos abiertos, esto se le endosa a él también. Entonces observo eso. Ya. Estamos en Expreso Constituyente a través de Pacífico Televisión HD, 7 capítulos en los que vamos analizando de alguna u otra manera con distintos personeros lo que sucedió en el proceso constituyente y lo que está sucediendo o lo que viene. Brian, ¿tendremos nueva constitución antes de entrar a analizar lo que está sucediendo ahora o quedará ahí? Chile va a tener una nueva constitución. Ya, va a tener una nueva constitución. ¿A qué se refieren los parlamentarios hoy día, quienes están a cargo de poder hacer o armar lo que viene a continuación, este nuevo proceso constituyente, y en cuánto le afecta cuando el Parlamento es la institución peor evaluada de nuestro país? Le afecta bastante porque en estricto rigor debiese ser el Parlamento, el Congreso, quienes tienen el poder constituyente, las primeras autoridades llamadas a reformar constantemente la Constitución acorde a las necesidades de la sociedad que va mutando. Porque si nosotros, un ejercicio bien breve, si nosotros comparamos la sociedad chilena actual con la sociedad chilena de hace 12 años, es decir, del 2010, o con la del 2000, o con la del 90, hay mucha diferencia. O sea, estamos en medio de una revolución tecnológica que ha cambiado la idiosincrasia, que ha abierto nuevos paradigmas, que nos ha permitido también entender muchas cosas y que al mismo tiempo también es un instrumento bastante peligroso de información y desinformación. Correcto. Entonces, las constituciones requieren modificaciones constantes. No todas, hay países que pueden funcionar con constituciones que llevan muchos años. El caso de la Constitución de Estados Unidos, que si no me equivoco es de 1776, pero es una constitución acotada. Por lo tanto, todo se construye sobre un marco acotado bastante estricto. En el caso nuestro tenemos una constitución de un grosor medio. Por lo tanto, requiere un poquito más de reformas constantes porque van cambiando los paradigmas sociales. Y en eso, en cierta medida, recae también el desprestigio de la Convención. No solo en las reformas constitucionales que no se han hecho durante los últimos años, sino también en las modificaciones de ley o en los proyectos de ley que no se han levantado y que son un cuestionamiento constante de la ciudadanía. Un caso solamente, el aumento constante del sueldo mínimo. Eso debiese ser una política de Estado, o sea, el sueldo mínimo desde los 90 debería haberse modificado año a año acorde a la inflación. Hoy en día tendríamos un sueldo que sí pudiese responder a la realidad chilena, pero no lo hacían. Nunca hubo una modificación constante, nunca hubo una estrategia de política de Estado. Y eso ha decantado, además de todos los escándalos de la política, que la política no es muy distinta a la Convención, solamente que tienen más experiencia y saben cómo guardar bajo el tapete ese tipo de escándalos. Bajo la alfombra. Sí, de hecho, yo observo, me salgo un momento, que la Convención es un reflejo de la política, pero nunca habíamos visto la política tan al desnudo, en vivo y en directo. Bueno,
todo eso acumulado ha generado un desprestigio por el Congreso y hoy es muy difícil pretender crear una nueva constitución o reformar la actual constitución con un Congreso tan desprestigiado. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos que legitimen el proceso. Es decir, elegir a personas, ya sean expertos o expertas o ciudadanos de a pie de elección popular, para hacer este proceso de reforma o de confección de una nueva constitución. ¿Sí o no? El parlamentario de por sí es constituyente. Sí. Él tiene la facultad de poder, o sea, no él, sino que todos, El Congreso. el Congreso, de poder hacer las modificaciones que se necesiten. Sí, acorde a la actual constitución, y me parece mucho que acorde a cualquier nueva constitución va a ser así. Ya. Ahora, lo siguiente, cuando se habla de bordes, que es lo que vemos en televisión todos los días, desde el punto de vista intelectual, ¿a qué se refieren con bordes? Con bordes se refieren básicamente a un marco de acción para este órgano que va a crear la nueva constitución, ya sea una nueva convención mixta, un comité de expertos. Y todo esto surge de la hoja en blanco que se le entregó a la Convención Constitucional y que terminó abriendo espacios para la creación de normas que realmente estaban cambiando la estructura que históricamente hemos tenido como país, como por ejemplo la plurinacionalidad, que bien lo mencionábamos como un aspecto que fue bastante preocupante a la hora de la gente votar por la opción rechazo. Correcto. Entonces el mundo político ha aprendido esa lección y ha dicho, perfecto, hagamos una nueva constitución, pero hay ciertas instituciones del Estado, de la nación y de nuestra historia que deben permanecer. Una de esas, por ejemplo, el Senado. Ya. Al final las instituciones políticas son una mezcla entre tradición y renovación, porque la tradición genera costumbre y la renovación es lo que hablábamos recientemente, o sea, la adaptación de las instituciones a los nuevos paradigmas, pero con esta base histórica que tienen. Entonces, el poder político, que ha propuesto una mesa negociadora con distintos representantes, ha decidido establecer marcos de acción, de movimiento para este órgano potencial que va a crear la nueva Constitución. Quienes ven, quienes estudian, quienes se mueven en el tema de lo político, porque es una ciencia, ¿Sí? ¿qué es lo recomendable en lo que sucedió en nuestro país, trayéndolo ahora? ¿Qué sería lo recomendable en lo que viene? Una comisión mixta integrada por gente electa popularmente, por expertos en temas constitucionales, parte del Congreso, o de vuelta gente común y corriente que de alguna u otra forma quiera volver a participar de esto, que es desde el punto de vista profesional, lo que nos convendría a nosotros como país hoy día? A mí me parece que sería bastante conveniente para Chile convocar a un órgano tipo convención mixto, Ya. compuesto por expertos seleccionados sin duda alguna por los partidos políticos a través de un acuerdo justo y democrático y dialogante, que es lo que más necesitamos. Necesitamos confianza, paz y sobre todo sabiduría de parte de los políticos y de parte de la ciudadanía también. Y la otra mitad electa, y que tengan competencias que sean equivalentes, es decir, que el órgano compuesto por expertos y expertas tenga la capacidad de incidir y de también defender este marco de acción en el cual se va a mover y también aportar constantemente. Y la ciudadanía igual. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué expertos y ciudadanía? Porque he aprendido en política, y aquí voy a hablar desde mi experiencia, no tengo la verdad, simplemente es una apreciación. He aprendido que la expertise no es ni solo académica ni solo experiencial. Es una mezcla entre mucho estudio, mucho quemar pestañas, mucho prestar atención, contemplar y también vivir. Y yo observo que muchas personas que pueden ser consideradas expertas o expertos en derecho constitucional o en políticas públicas llevan mucho tiempo haciendo clases. Llevan mucho tiempo en un escritorio y tal vez han tenido una experiencia de vida que no se asemeja mucho al chileno promedio, por un asunto salarial, por un asunto también de intelectual, etcétera, etcétera. Ellos traen la técnica, pero ellos no han sido concejales, ellos no han sido alcaldesas, no han sido diputados y no han sido presidentes de juntas de vecinos, ni han dirigido clubes deportivos, ni muchos han sido pymes. Ni van al negocio de la esquina a comprar. Ni van al negocio de la esquina a comprar, algunos tampoco van a comprar. Sí.
Entonces, creo que todo lo que ellos pueden aportar, que este componente técnico, intelectual, sabiondo, la sapienza, es súper importante. Pero también es completamente importante lo que te puede aportar la gente de a pie. El día a día, las dificultades, también los triunfos pequeños o grandes que ellos tienen, sus apreciaciones respecto a la política, cómo ellos observan el quehacer, el acontecer. Entonces tenemos la experiencia de la ciudadanía y también la sabiduría de las personas intelectuales. Ahora, esa ciudadanía, de alguna u otra forma, que van a ser propuestos por los conglomerados políticos, obviamente debieran cumplir algunos ciertos requisitos para no cometer el mismo error de lo que se cometió en el proceso anterior, donde teníamos gente disfrazada de dinosaurio, gente botando en la ducha, Yo creo con un que mínimo de coherencia. sí, yo creo que todo eso, tanto los políticos como la gente ya lo aprendió. Ya. Ya entendió que ese tipo de actitudes lo único que hacen es perjudicar a los procesos. Y también ser destemplado. Yo creo que el principal requisito para la gente que se pudiese elegir potencialmente en este órgano imaginario que estoy planteando, debiese ser la templanza. Ya. La templanza es un instrumento que es un paso hacia la sabiduría y te permite moderarte. Te permite entender que todos tenemos ideas y las defendemos y es nuestro derecho y muchas veces nuestro deber defender nuestras ideas, nuestros principios, valores, etcétera, etcétera. Pero nosotros vivimos en sociedad, entonces cuando todos estos preceptos míos chocan con la persona de al frente, la templanza consiste en promover el diálogo, buscar puntos de acuerdo, buscar primero los puntos de encuentro y sobre eso construir. Por lo tanto, y qué bueno que lo mencionaste, porque son justamente los partidos políticos quienes deben elegir bien a quién van a presentar, en base al prestigio, en base a la experiencia que tengan y por supuesto que es la templanza. Lo más importante es la templanza. Lo último, Brian, porque nos pide el tiempo, lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, la economía, el problema de seguridad, el problema de la salud, que está muy complicado, ¿pueden de alguna u otra forma la contingencia opacar lo que está, lo que se pueda escribir en este proceso constituyente? Si es que se escribe y si esto se dilata mucho, ¿podemos estar frente a otro evento de estallido social? Yo creo que el ánimo para el estallido social se está apagando. Ya. Así también el ánimo constituyente sin duda que ha cambiado. Como que la percepción de la ciudadanía que viene recién saliendo de un periodo que es altamente estresante. Estallido, pandemia, convención con todos sus ribetes, plebiscito, campaña, política, 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 dejó a las personas bastante agotadas de estos procesos. Pero sigue existiendo, como lo mencionábamos al principio, más de un 71% de la población que espera del mundo político, que espera para Chile una nueva constitución o una mejor constitución. Por lo tanto, eso no va a morir, no va a menguar. Vamos a estar con más calma. Yo no tengo ningún problema como ciudadano, como politólogo y político, en que este proceso tome meses, años, no en la confección, sino en el punto en el que el mundo político se ponga de acuerdo para esto. Creo que de hecho me parece muy sabio ser prudentes, no acelerados, no decirnos que vamos a comer empanada y bailar cueca con un nuevo proceso constituyente. Eso era bastante destemplado, la verdad de las cosas. Creo que hay que ser prudente y las cosas saldrán cuando deban salir. Y yo creo que Chile sí o sí va a tener una nueva constitución y esperemos que sea lo mejor para el país. Respecto a todo el momento que estamos viviendo, todos los flancos que hoy día como sociedad tenemos abiertos, que son muy duros, porque eso afectan a las personas. Hay muchas personas que lo están pasando mal producto de esto. Por eso mismo, más sabiduría todavía, y creo que a Chile le va a ir muy bien. Lo único que necesitamos para que nos vaya bien es de todo lo que nos está sucediendo, aprendamos. Correcto. Lo último, crecimos democráticamente, crecimos cívicamente en todo este proceso y en el proceso que estamos viviendo en este momento. Me parece que se ha revivido en cierta medida un sentido cívico, una necesidad de participar también y estar atento a los procesos que no existía o que estaba muerto, sino que estaba dormido. Había mucha gente que estaba observando la política y que desde el 2012, cuando se autorizó el voto voluntario, las personas tuvieron la opción de quedarse en la casa como una expresión de descontento. Jamás se estudió en profundidad la abstención política. Jamás escuchamos a aquellas personas que no participan.
y se expresaron en este plebiscito. Y aquí voy a plantear algo que he planteado todo este tiempo, incluso antes del plebiscito, y que tiene que ver con que sabía que iba a participar mucha gente. De hecho, las estadísticas de distintos centros de estudio hablaban de que iba a participar mucha gente. Nadie le apuntó. Nadie pensó que iba a participar la cantidad de gente que participó, lo cual es maravilloso. Pero la gente no participó por la amenaza de una multa. No. Sin duda que hubieron un par de personas. 2 millones de personas no participaron, pero se presentaron también casi 1 millón de excusas. Es decir, la gente conscientemente dijo, pucha, no puedo, pero voy a ir a hacer el trámite de decir, oye, no puedo por tal o cual razón. Difícilmente se va a volver a repetir una elección con esa participación. Quizá en un plebiscito de salida similar a este, en respuesta a una propuesta constitucional. Pero la razón fundamental por qué la gente participó es por la importancia de la elección que tuvimos. Es algo relevante y la gente se sintió motivada, convidada, se sintió obligada a participar porque de esto dependía el futuro de Chile de las próximas décadas. Y creo que si la política lo hace bien y si somos capaces de educar, porque la educación cívica es un flanco muy grande que tenemos, de invitar a la gente a participar, nuestra democracia se va a ver revitalizada y ese es un hito del cual nos tenemos que agarrar para que la gente continúe participando. La invitación siempre a la gente a que participe, que se haga cargo, nos hagamos cargos todos del quehacer, del devenir de nuestro país y de nuestros territorios. Expreso Constituyente, en su 4º capítulo, conversando hoy día con Brian Smith, cientista político, persona que conoce y sabe de política. Así que le agradecemos, amigo Brian, su presencia hoy día aquí en Pacífico Televisión HD y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo de Expreso Constituyente. Pacífico Televisión presentó Expreso Constituyente. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.